En el video anterior les mostré un cortocircuito que me tenía desconcertado. El diagrama estaba bien, se había montado bien, cuando el sistema de emergencia, porque era un sistema de emergencia, cuando se disparaba, que caía la tensión normal, la alimentación básica, funcionaba bien. A veces regresaba bien, pero otras veces hacía cortocircuito. ¿Y cómo era posible que hiciera cortocircuito cuando quisiera? A veces no lo hacía y a veces sí. Si todo estaba bien montado y los contactores estaban nuevos, entonces era un poco complicado. Y empezamos a escarbar un poco y hubieron muchas teorías. La primera era que la velocidad del contactor no era la suficiente para poder hacer el cambio y eso generaba un cortocircuito. Pero tenemos que tener en cuenta que los contactores han sido diseñados para hacer ese cambio. Otra era que teníamos que poner un temporizador para que el cambio entre la alimentación de la línea normal y la línea de emergencia tuviese un pequeño retardo, pero es que no tiene que funcionar así. Se supone que inmediatamente cae la energía principal y tiene que entrar la de emergencia inmediatamente. Entonces seguíamos y siempre hacía cortocircuito, y uno tras otro, y no era que lo hiciera la primera. Funcionaba y de repente, cortocircuito. Entonces, la última teoría, que unos lo veían improbable, era la que nos dio en realidad la solución. Y se las voy a mostrar a continuación. ¿Cómo solucionamos este cortocircuito? En este video les voy a mostrar cómo solucionamos ese cortocircuito. Así que quédense y véanlo. Y después lo pasa. Vamos a ver. En el fotograma. Esta es la corriente que generalmente está. O sea, esa es la línea. La línea principal. Y esta es la auxiliar. Esta es la línea auxiliar. Muy bien, vale. No hay ningún problema, todo está funcionando bien. Se cae la principal, entra la segunda. Correcto. Sube la principal. Lo tiramos. Mal. Mal. Está siendo controlado por el mismo contactor y lo dispara cuando le da la gana. Después de tanta frustración, encontramos una posible solución y conseguimos este dispositivo que lo que hace es determinar de qué manera están configuradas las fases de la alimentación que estábamos poniendo a las líneas, a la principal y a la auxiliar. Y lo que teníamos que hacer era comenzar a verificar. Así que comenzamos verificando la primera línea, que era la auxiliar, y tenía que tener una secuencia que era R, S y T, como se utilizaba anteriormente. Entonces este dispositivo al principio nos mostró que estas fases estaban al revés. No estábamos siguiendo la secuencia que tenía que ser, y eso nos llevó a pensar que probablemente en el otro lado también la secuencia podría estar invertida. En teoría se supone que esto no debería de pasar, pero ¿qué es lo que pasa? El sistema de los contactores tiene una especie de energía remanente cuando ha sido activado, que son milisegundos. Entonces, en el cambio entre una fuente de alimentación y la otra, lo que pasaba era que se cruzaban esas fases y hacían un arco. Cuando probamos la segunda, nos dimos cuenta de que también estaba con el mismo problema.
Las fases también estaban invertidas y procedimos también de la misma forma a cambiarlo. Al final cambiamos los dos, las pusimos en la misma secuencia cada una, que quedaran en el mismo orden de RST, la primera y la segunda, y nos pusimos en marcha para probar si esa era la posible solución al problema. Ya habíamos probado de todo, ya habíamos probado cambiando contactores, habíamos probado haciendo muchas cosas, habíamos probado incluso cambiando la conexión, y lo que se disparaba no era el diferencial, sino el magnetotérmico. Por lo tanto, lo que había ahí era un cortocircuito, y era un cortocircuito bárbaro. Entonces decidimos probarlo, ya que habíamos ordenado las fases, y el resultado que nos dio es lo que ustedes van a ver a continuación. Medimos, ordenamos, los pusimos todos al mismo orden de fases, y luego nos dispusimos a probar. Y entonces fue que esto, lo que van a ver, es lo que sucedió. Esto tendría que encender aquí. Luego este. En teoría, cuando cae este, entra el otro. Y ahora, donde pega la hostia es al regresar. Y ahora ya no da problema. Sigue otra vez. Bajamos. Eso hace el generador, ¿no? Y ahora una más. Solucionado. No lo sé, porque también cada... Sí, daba en varias. Sí, dale como ¿quieres que le dé yo? No, ¿para qué? Dale a esto, coño. Claro, ahí es. Ya no, Se han buscado, Solucionado. ¿Qué había sido? Con esto no se puede. Moraleja: el orden de conexión de las fases sí que importa. De lo contrario, puedes exponerte a un cortocircuito. Apuntado.